Creo que estamos preparados para recibir la palabra del Señor. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen de energía espiritual ustedes? Porque la energía física tal vez hasta ahora ya está un poquito así como que ha bajado un poquitito, pero tal vez no. Ahora espiritualmente debemos de preocuparnos para que estemos siempre recargados, ¿verdad? ¿O necesitan recargarse ustedes? Estuve pensando por un momento que si así como nosotros nos preocupamos por recargar nuestro celular cuando ya se le está acabando la batería, nos preocupáramos por recargarnos espiritualmente, tal vez estaríamos mejor. Yo he visto personas que se angustian cuando ya casi que no tiene batería su celular. ¿Es cierto o no es cierto? Y dice, y hasta como que hacen que el celular sea casi como ellos mismos, dice, ya no tengo batería, dice. No, el celular es el que no tiene, pero lo siente tan como... Y se angustian y se afligen a quienes cargan un aparatito, compran un aparatito especial para recarga extra, para el celular, para que nunca se queden sin batería. Está bien, excelente, pero pensaba, creo que es un pensamiento del Señor que pone en mi corazón. Debemos de cuidar para estarnos recargando espiritualmente. Que no estemos bajos de energía espiritual. Amén. Y creo que la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy se relaciona también con el poder de su Espíritu, con el renovarnos, con hacer la obra del Señor, con el poder de su Espíritu. Vamos a leer una porción de la Escritura en Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10. En la primera parte les invito a que se pongan de pie. Los que quieran leerlo en su Biblia pueden hacerlo, en la Reina Valera 60. Los que quieran leerlo en la pantalla, ahí está, y dice así. Muy bien. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con su fuerza o con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh grande monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, continuamos, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Vamos a dejarlo allí. Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. La recibimos, Señor, con gratitud, con anhelo, con el deseo de que nos nutra, con que renueve nuestra vida espiritual, que nos ayude, Señor, a tener fuerza espiritual. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Al leer estos versículos encontramos una verdad espiritual y es la que se condensa en el título de la predicación. La obra de Dios se realiza con el poder del Espíritu. Leámoslo juntos. La obra de Dios se realiza con el poder del Espíritu. El ángel tiene un mensaje urgente, firme, esperanzador y muy poderoso que trasladarle a Zorobabel. Y ese mensaje debía de grabárselo él, el pueblo, pero también debemos de grabárnoslo nosotros hoy. El pueblo de Dios y todo cristiano, para vencer en la vida, para hacer la obra del Señor, para servir en la obra del Señor, para también salir adelante en la familia, en el ministerio. Entonces, si la obra de Dios se realiza con el poder del Espíritu, la primera verdad que encontramos también aquí es que
no se hace la obra con fuerza y poder humano, sino con el Espíritu Santo o con el Santo Espíritu. Cuando el texto dice no con fuerza, aquí se está refiriendo a la fuerza de carácter humano, no divino. Se está refiriendo a la fuerza bruta del hombre, a las armas humanas, a las estrategias humanas, a los planes humanos y hasta carnales. El texto dice, no es con esa fuerza que se hace la obra de Dios. No es con ese poder humano que podemos vencer las dificultades. No. Dice, no con fuerza, no con poder. Ahí hay dos palabras que aparecen en este texto. Entonces dice, no solo se refiere a las armas físicas, sino también a las habilidades, oiga bien, a las habilidades o capacidades propias del ser humano. Pero tampoco es con las capacidades que el hombre tiene. Capacidades de voluntad, capacidades de ánimo, una capacidad de perseverar con una paciencia humana. Dice, no es con esa fuerza, no es con ese poder. Es con mi espíritu, Ruaj, el Espíritu de Dios. Es con el poder del Espíritu que formó la tierra, separó las aguas. El Espíritu se movía en las aguas. Es con el Espíritu que venía sobre los profetas y les daba el poder y la autoridad de hablar la palabra del Señor y podían decir con la autoridad, así dice el Señor. Y el mensaje era tan real, tan contundente, tan espiritual, que realmente lo recibían, se compungían, se arrepentían, o algunos lo rechazaban, pero nadie se quedaba indiferente. Es con el Espíritu de Dios, es con el Espíritu que transformaba a los hombres en hombres de poder, incluso para hacer milagros, como un Elías, como un Eliseo. Es con ese Espíritu que también venía sobre los sacerdotes, sobre los reyes, que les llenaban de sabiduría para hacer la justicia de Dios, la justicia divina, para resolver los problemas. Está hablando del Espíritu que también engendró a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del Espíritu de Dios. El que lo ungió, como dice Isaías 61, y también lo dice Lucas 4:18, fue ungido, el Espíritu lo ungió a Jesús para hacer toda clase de bienes y libertar a los oprimidos por el diablo, libertar a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Pero también es el mismo Espíritu que revistió de poder a la iglesia cuando ésta está comenzando, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Es ese Espíritu que empoderó, llenó de poder a la iglesia y que fue imparable en la misión que el Señor le encomendó. No tenían armas humanas, no se guiaban por métodos humanos, sino que era el Espíritu de Dios, la gracia, la misericordia, pero el poder del Espíritu estaba sobre ellos, de tal manera que, aunque los perseguían y aunque enfrentaban toda clase de dificultades, la iglesia seguía creciendo. El Evangelio se seguía extendiendo. Era el poder del Espíritu. Así crecía la iglesia también. Así que lo afirma el Señor Jehová de los ejércitos. Eso lo dice el texto. El texto dice, está hablando el Señor Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Es decir, no es una palabra humana, no es alguien que está anunciando alguna idea de algún rey humano. Es la palabra del que rige los ejércitos de los cielos y el que gobierna todo el universo. Es por el poder del Espíritu, le dice el ángel a Zorobabel, que hará la obra, y en aquel caso de la reconstrucción.
Claro, esto no excluía la parte humana, la disposición, lo que les correspondía hacer como tarea, la organización, la planificación, pero la bendición y el poder del Señor estaba sobre ellos. Veamos entonces que si la obra de Dios se realiza con el poder del Espíritu, es con el Espíritu Santo que vencemos también los obstáculos. Los obstáculos los vencemos con el Espíritu Santo. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Aquí el monte o la montaña está simbolizando, se está refiriendo a las grandes dificultades, grandes oposiciones, los grandes problemas que tenía Zorobabel, que tenía el pueblo de Israel, la oposición. Cuando Jesucristo habla de que el que tiene fe es capaz de decirle a esta montaña, quítate de aquí y échate al fondo del mar. Y él mismo está usando la figura de la montaña como el problema, la dificultad a vencer. Entonces el texto dice, sí, este monte no va a poder ser obstáculo, esta montaña no va a ser obstáculo para Zorobabel ni para el pueblo de Israel. Tienen que entender y comprender que la obra se hace con el poder del Espíritu. Y si es con el Espíritu, este monte, por muy grande que pueda ser, será derribado. Ellos podrían mirar entonces algo imposible de quitar como la montaña. Pero el profeta le dice, no, será removida, será quitada. Esa montaña es superada por el poder del Espíritu que vendría sobre Zorobabel. Por el poder del Espíritu, la piedra principal sería exhibida. Es decir, cuando se llegaran a echar los cimientos, esa piedra angular importante sería exhibida, pese a la oposición. La piedra que completa y unifica el resto del edificio. Y se haría con júbilo, está anunciando el profeta. Por el cumplimiento de esas promesas, Zorobabel y la nación, todas comprenderían que era la palabra divina lo que estaba siendo realidad, de que el Espíritu Santo vencería esos obstáculos. El Espíritu entonces removería toda montaña. El hombre, también vemos acá, el hombre que tiene discernimiento y poder es un removedor de montañas. Remueve montañas. Zacarías 4, 8, 9 dice así, o me han dicho Mateo 17, 20, haciendo una comparación. En la segunda parte, Jesús les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sí, se puede tener fe, pero es por el poder del Espíritu. La fe se alimenta del Espíritu. Si nosotros estamos recargados del Espíritu, si estamos conectados con el Espíritu Santo, si tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos dará la fe para actuar, la fe para echar a andar, la fe para hablar la palabra, la fe para creer que Dios quitará todos los obstáculos que impiden que se haga la obra del Señor, que impiden que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida. Es por el poder del Espíritu que se termina lo que se comienza. Ese es un principio que vemos aquí en Zacarías 4, 8 y 9. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y que dice, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Mis queridos hermanos, cuando uno ve cómo la iglesia llena del Espíritu cumple exactamente en su primera etapa, cuando Jesús le dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, uno ve que en el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos,
y que relata 30 años de historia, uno puede entender que exactamente aquellos hombres llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, predicaron el Evangelio en Jerusalén. Y después de predicar el Evangelio en toda Jerusalén, muchos se convirtieron, otros rechazaron, los persiguieron, sí, pero fue predicado el Evangelio en Jerusalén. Y luego se fueron a toda Judea. Uno va viendo incluso de manera histórica que así aconteció, tal y como el Señor Jesús les dijo. Eso sí, les dijo, tienen que ser o estar investidos por el poder del Espíritu Santo. Si ustedes están investidos por el poder del Espíritu Santo, ustedes van a hacer esto, esto y esto y esto. Porque la obra de Dios no se hace con espada, con ejército, ni con poder humano, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y ese es el principio poderoso que nos enseña acá. Uno observa que en los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos va a Jerusalén. De los capítulos 9, 10, 11, 12, 13 va a Judea. Los capítulos que siguen van a Samaria. Ahí se ve los lugares donde están predicando. Y luego, prácticamente el capítulo 16, 17 en adelante, ya vemos cómo el apóstol Pablo va a predicar el Evangelio ya no solo en Jerusalén, Judea y Samaria, sino se va más allá y comienza a predicar el Evangelio desde Antioquía y se va por todos los lugares de Asia, por todos los lugares donde era el mundo conocido de ese entonces, y realiza 3 viajes misioneros y lleva el Evangelio a todas esas regiones donde el Señor le dijo que debería de completar esa misión la iglesia del principio. Pero uno ve también cómo el Evangelio llega hasta Roma. Hablando de Jerusalén, para Roma es una gran distancia, pero precisamente era todo el imperio romano, todo el mundo conocido de ese entonces. Lograron hacer la obra del Señor porque lo hicieron con el poder del Espíritu, no con poder humano, no con ayudas humanas, como le he dicho en una ocasión, sino con el poder del Espíritu Santo. Y entonces completaron en esa primera etapa de la historia el mandamiento del Señor. Claro, ahora el mandamiento se amplía porque el mundo se descubrió que era más grande, que se descubrió más adelante de que no era solo la Europa, lo que conocemos hoy como Europa, el Oriente Medio, Israel, sino estaba las Américas también, el continente americano, y otros mucho más lejanos como África, como Asia, Oceanía. Entonces seguimos creyendo que la iglesia del Señor va a llegar ahí. ¿Por qué? Porque la obra que hemos comenzado, que es del Señor, la terminaremos como iglesia, en el nombre de Jesús. Pero eso también se aplica a la vida personal, a la vida ministerial. Si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu, si el poder del Espíritu está sobre nuestra vida, el Señor nos dice que lo que nosotros comencemos lo vamos a terminar. Y eso es una gran bendición. Por eso uno se impresiona al ver que hay una certeza en esa palabra y le dice, Zorobabel, solo grábate este principio. No es con espada, no es con ejército. La obra de Dios no se hace así. Se hace con el poder del Espíritu. Si tú tienes claro eso y actúas en fe, tú vas a echar los cimientos y tú con tus manos, y tus manos acabarán la obra. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Ahora, lo que es de la carne probablemente se comience, pero no se termine. Por eso hay una promesa maravillosa que Dios en Cristo nos dijo a nosotros, que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará, es decir, la completará. Porque está hablando el Señor, está hablando del poder de Cristo, estamos hablando del poder del Espíritu, el poder espiritual no humano.
Y hay otro principio precioso aquí también en Zacarías 4:10, en la primera parte. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, el instrumento de construcción. Y verán que se construirá de manera correcta, la piedra angular será vista, se echarán los cimientos, se terminará, se completará. Algunos, dice, en otra palabra, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Lo que quiere decir es esto. Cuando se enteraron muchos del mensaje que Dios le había dado a Zorobabel a través del ángel de la reconstrucción, muchos dijeron, imposible, las cosas están tan difíciles, el pueblo de Israel pues ha tenido muchas dificultades, se burlaron y dijeron, eso no lo vamos a ver nosotros. Esas pequeñeces, incluso cuando comiencen a echar los cimientos, posiblemente solo eso logren echar, los cimientos. Pero no van a lograr terminar. ¿Sabe que en el reino de Dios lo grande, lo extraordinario comienza muy pequeño? Así comienza el reino de Dios. Hay muchas de las parábolas, casi todas las parábolas hablan del reino de Dios. Y varias de ellas nos hablan de que el reino de Dios comienza de una manera pequeña. Comienza como el grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas. Así comienza el reino de Dios. Pero luego cuando crece, llega a ser tan grande que las aves anidan en este árbol, en esta planta de la semilla de mostaza. Incluso cuando se habla de la levadura, cuando se habla de otras cosas pequeñas, así comienza. ¿Cómo comienza la historia de la salvación? La hora de la salvación comienza de manera muy pequeña, de manera muy insignificante, de manera muy sencilla, con Jesús de Nazaret naciendo en un establo, en la ciudad de Belén, un pueblecito muy pequeño, en el pueblo de Israel que sigue siendo tan pequeño. Todo comenzó de manera pequeña. La iglesia del Señor, que ahora la parte de la iglesia que ya está en el cielo y parte de la que está aquí en la tierra, que es una iglesia muy grande, comenzó con 12. Comenzó primero con Jesús, pero luego comenzó con 12. Después con los 70 o los 72. Después con los 120. Después vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y la iglesia se multiplicaba y crecía. Y los discípulos se multiplicaban, dice el libro de los Hechos también. Entonces, no importa que las personas piensen que lo que estamos haciendo, lo que estamos comenzando puede ser pequeño. Si lo estamos haciendo con el poder del Espíritu, llegará a ser grande para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos llegará a ser grande para la gloria de Dios. Sí. Llegará a completarse. ¿Quién podrá detener a la iglesia del Señor? Nadie. Ni las puertas del Hades, el infierno de muerte, prevalecerán contra la iglesia. A la iglesia la han querido exterminar durante 2000 años. A muerte, siglo tras siglo, siglo tras siglo, siglo tras siglo. Hoy la iglesia está siendo amenazada por muchas cuestiones de orden mundial, de proyectos a nivel de orden mundial, de planes a nivel mundial, queriendo contrarrestar a la iglesia. Hoy más que nunca se están multiplicando las creencias, las sectas, las ideologías, y pareciera ser que la iglesia está menguando, pero la palabra del Señor Jesucristo no fallará. Nada ni nadie detendrá a la iglesia, a su iglesia, porque es una iglesia que fue formada por el poder del Espíritu.
La iglesia de Cristo verdadera es guiada por el Espíritu. El Espíritu la vivifica, la llena. El Espíritu le da fortaleza. Y parte de esa iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, somos usted y yo. Entonces, tengo la fe. Siempre que dice la iglesia como que retrocede un poco, no importa. La iglesia del Señor no es suya ni es mía. ¿Ah? Hagamos nuestra parte, eso sí. Nosotros seamos diligentes. Llenémonos del Espíritu, eso sí. Seamos hombres espirituales. Si no lo hacemos voluntariamente, Dios se encargará. Así que mejor a las buenas. Dios se encargará de ir tratando con nosotros. Entonces, viendo los principios del texto, si la obra de Dios se realiza con el poder del Espíritu, no se hace con fuerza y poder humano. Si se hace con el Espíritu, se vence todo obstáculo. Entonces, llenémonos del Espíritu, llenémonos de Él continuamente para hacer la obra del Señor. Para hacer todo, llenémonos del Espíritu Santo. Porque si no es con armas humanas ni con mis fuerzas, es con el Espíritu. Yo tengo que estar lleno del Espíritu. Usted tiene que estar lleno del Espíritu. Usted debería tener, y yo debería tener siempre un 100% de carga espiritual. ¿O 90 pues? 80, o diría con 61 se gana, ¿no? Bueno, en la clase tal vez, pero creo que no es la voluntad de Dios que uno espiritual se gane con 61 en lo espiritual. Creo que el Señor quiere que estemos recargados espiritualmente, siendo guiados por el Espíritu, trabajando en el Espíritu, porque así no nos gastaremos. El que trabaja en la carne se desgasta, se fatiga, se cansa, no termina lo que comienza, se le agotan las fuerzas porque es con sus fuerzas humanas. Pero aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, entonces es el Espíritu quien hace la obra del Señor. Uno solamente es un vaso, uno solamente es un instrumento, nada más. Entonces, aquí ya la instrucción para ustedes y para mí, hermanos, por favor, llenémonos constantemente del Espíritu. No es que cuando usted fue bautizado en aguas, el Espíritu Santo entró a usted, o cuando creyó en Jesucristo, sí, efectivamente el Espíritu Santo vino y le llenó de gozo y le mostró las cosas espirituales y lo empezó a guiar en la vida cristiana. Luego se bautizó en las aguas y luego fue bautizado en el Espíritu Santo. Hay algunos creyentes que no son bautizados en el Espíritu Santo, necesitan recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y si los que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, nos quedamos solamente con ese bautismo y no nos llenamos continuamente del Espíritu, se nos va a acabar la carga. Vamos a estar en cero. Y si hay en cero, ya no se puede trabajar en lo espiritual. Otra vez con la analogía o la comparación que hice con el celular. Cuando al celular se le acabó la batería, ¡pum! ¿Le saca alguna llamada? Nada, nada. ¿Puede ver algún mensaje? Nada. Si nosotros estamos tan bajos espiritualmente que estamos casi a cero, entonces, ¿qué podemos oír del Espíritu Santo? ¿Qué comunicación? ¿Qué coinonía podemos tener? No podemos oír la voz del Espíritu. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la carne, en la pura reserva espiritual. No nos va a ir bien. Eso ya no les gustó, ¿verdad? No importa, es la verdad. Yo sé que sí lo reciben, yo sé que lo reciben. Oiga lo que dice Efesios 5, 18, 19. Esta es la instrucción que les decía. Desde la parte B. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Esta es la parte B. Antes bien, sed llenos. O sea, antes bien, de manera urgente, en primer lugar, lo que ustedes tienen que hacer es llenarse. Sed llenos quiere decir, llénense continuamente del Espíritu. Cada día. Cada día. Que no baje, que no baje. Ustedes manténganse llenos del Espíritu Santo.
Si se mantienen llenos, entonces ustedes harán la obra del Señor con efectividad. Harán las cosas en la voluntad del Señor. Triunfarán y vencerán los obstáculos. Terminarán lo que comenzarán. Verán la gloria de Dios en medio de los problemas y las dificultades. Tendremos fe para soportar las pruebas, los dolores, el sufrimiento que viene a nuestra vida. Y el mismo texto nos enseña aquí algunas formas de cómo llenarnos del Espíritu de manera continua. No podemos hablar de todo porque no podemos agotar el tema por el tiempo. Pero oiga lo que dice el versículo 19. Bueno, leamos otra vez del 5:18b en adelante para que lo veamos completo. Antes bien, llénense continuamente del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, ¿qué dice? Con salmos. ¿Y después qué dice? Con himnos y cánticos espirituales. Y luego, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo les voy a explicar un poquitito para no entenderlo de manera muy literal ahí. Cuando el texto dice, ustedes llénense del Espíritu, háganlo hablando entre ustedes con salmos. Lo que quiere decir es con la Escritura. Conózcanla, apréndansela, háblenla, díganla y vívanla. Aquí la palabra salmos, oiga bien, no se está refiriendo al libro de los salmos, porque cuando ellos estaban en el Nuevo Testamento, todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento, y ya comenzaban algunas cartas, luego los evangelios, y también luego el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento como lo teníamos nosotros. Entonces, para los que sabían de la Escritura del Antiguo Testamento y la palabra fresca que habían recibido de Cristo, la enseñanza, ellos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. En la ley, los salmos y los profetas. Así lo dividían. La ley, los salmos y los profetas. ¿Cómo lo dividían? Entonces, cuando decían la ley y los salmos y los profetas, se estaba refiriendo, en otras palabras, a toda una parte de la Escritura. Y en algunos contextos se refiere a toda la Escritura. Entonces, sí, hablen entre ustedes con salmos, sí, es parte de la Escritura, de toda una parte. Dentro de los salmos ellos colocaban a los libros como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, otros libros que le llaman poéticos. Pero se usaba como sinónimo también de la Escritura en general. Así que dice, si ustedes quieren llenarse del Espíritu, y deben de hacerlo diariamente, pues hablen la Escritura, hablen los salmos. Pero ¿y cómo podemos hablar los salmos si no leemos? Si no conocemos la Escritura. Entonces, para llenarse del Espíritu hay que conocer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice también, hablando, creyendo la palabra, leyéndola como dije, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, aquí está hablando de adoración. Fíjese que el texto dice cánticos espirituales y después dice cantando y alabando. Aquí, con himnos y cánticos espirituales, quiere decir adoren en la presencia del Señor, adórenlo. Eso quiere decir, así se llenan del Espíritu. Cuando el ángel le da el mensaje a Zorobabel había tenido una visión, y era la visión de un candelabro de oro. También había tenido una visión como el aceite pasaba en ese candelabro de oro. Y entonces le pregunta, ¿qué es? No entiendo. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa el candelabro de oro? ¿Y qué significa el aceite que pasa por el candelabro de oro? Entonces el ángel le dice, el mensaje que estás viendo ahí es que el candelero o candelabro y el aceite simbolizan el poder del Espíritu Santo. Entonces, el hablar o el cantar himnos y cánticos espirituales quiere decir adorar al Señor, cantar, adorar, guiados por el Espíritu. Es un cántico espiritual. Tiene que ver con adoración. Y luego dice, otra manera de llenarse,
también es cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No está hablando solo en la congregación, no está hablando ahí. ¿En dónde hay que cantar? En vuestros corazones. Entonces yo debo de tener comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, y en mi corazón, en lo interior, yo voy a cantar, voy a alabar al Señor, lo voy a adorar y voy a conocer su palabra. Así nos llenamos de manera continua del Espíritu Santo. Cuando estemos entregados completamente al Señor y llenos de su Espíritu, podemos decir que la victoria no es con fuerza ni poder humano, es con el Santo Espíritu de Dios. Que la obra no se hace con nuestras fuerzas, es con el poder espiritual de Dios. Que es por el poder espiritual que vencemos los obstáculos, que es por el poder espiritual que el Señor permite que terminemos lo que ha comenzado, y Él terminará lo que ha comenzado nosotros. Mis queridos hermanos, para que nos vaya bien y veamos la gloria de Dios, realicemos su obra con el poder de su Espíritu. Amén. Pónganse de pie. Fuerte un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Padre Jesús, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Gracias por recordarnos este principio maravilloso. La obra, el ministerio y la vida que vivimos aquí en esta tierra, la vivimos por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. No nos permitas ser carnales, Señor. No nos permitas pecar. No nos permitas andar, Señor, en nuestras fuerzas humanas. No nos dejes en nuestras fuerzas humanas. Nos agotaremos, nos cansaremos, nos fatigaremos y no terminaremos tu obra. Señor, llénanos de tu Espíritu. Sí, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Leeremos tu palabra. Te adoraremos, Señor. Cantaremos y te alabaremos en nuestros corazones. Tendremos comunión contigo, Espíritu Santo. Oiremos tu voz. Pediremos que nos guíes. Pediremos que nos enseñes la verdad. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre. Lo que se hace en la carne, Señor, trae muerte, destrucción. Lo que hacemos por el Espíritu trae vida, paz y fortaleza. Gracias, Padre. Amén.